Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Hola querida amiga de A tus pies, una bendición otra vez poder encontrarnos. A continuación, quiero invitarte a que puedas escuchar una reflexión espiritual a cargo de Erika Ali. Lo que voy a hablar a continuación tiene que ver con mi testimonio, está muy relacionado. Como yo les decía recién, como crecí en el seno de una iglesia, tuve una vida buena, sana, o sea, yo no tengo ese testimonio, el típico testimonio, yo era drogadicta, prostituta, robaba, no, nada, no, nunca. Es más, yo siempre cuando alguien pasaba dar esos testimonios, decía, y cómo Dios me transformó y lo que lo amo y ahora sirvo, y yo me quedaba así diciendo, ay, qué lindo, como que vos decís, wow, qué lejos estuvo y qué cerca que está ahora y yo me siento como a mitad de camino. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Verdad? Y que dicen, bueno, que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Pero habría que analizar eso, hasta dónde es. Así que bueno, como les decía, ¿vieron que dice, yo soy la puerta? ¿Quién dijo yo soy la puerta, el camino? Jesús. Yo sabía el color de la puerta, yo sabía cómo era el picaporte de la puerta, yo le explicaba a la gente cómo era el marco de la puerta, yo le explicaba a la gente cómo entrar por la puerta, yo le explicaba a la gente cómo caminar detrás de la puerta, pero yo no había entrado por la puerta, yo estaba a la puerta y yo no había entrado. Yo tenía una rutina donde asistía a una iglesia y tenía distintas actividades, bautizada y todo, pero yo no había entrado. Ahora el tema es que yo no lo sabía. ¿Saben que las personas más difíciles, a mi criterio, para predicarles y para que reconozcan que necesitan un Salvador, son las personas que más bien se portan? ¿No les ha pasado? Si ustedes le predican a un borracho, es probablemente que con el olor y con la vida y con las que se mandan, dicen, y sí, la verdad que yo necesito a alguien. Yo soy pecador, no lo pueden ocultar. Pero ¿no les ha pasado que a algún vecino ustedes le hablan, esa gente buena, sana, que tiene una vida estable, y que te dicen, pero yo no le hago mal a nadie, pero yo soy bueno, pero yo ayudo a la gente, y te dejan así como, sí, pero usted es pecador, busque, que algo debe tener. Le queremos predicar sí o sí, ¿verdad? Bueno, quiero decirles, ¿hay cuántas hijas o nacidas en el seno así familiar, que desde chiquitas están acá en la iglesia? Por favor, levanten la mano. Bueno, yo creo que ustedes están de acuerdo con lo que les ha pasado, ¿verdad? Sí, es un acostumbramiento a escuchar la palabra de Dios. Y hasta cuando uno anda mal, viene un hermano a aconsejarte, ya sabes lo que te va a decir, vos sabes lo que le vas a contestar. Sí, ¿viste? Se ríen por algo. Igual que los hijos de pastores, les pasa lo mismo. Es muy difícil ser hijo de pastores, es difícil. ¿Por qué? Porque se pretende algo que las personas en realidad no son, porque los hijos de pastores también necesitan un encuentro con Dios, también se equivocan, y también necesitan al Señor y transformación, y también necesitan que los perdonen y que les den una nueva oportunidad. Y muchas veces castigamos a los hijos. Pero el hijo del pastor, ¿cómo va a hacer eso? O sea, otro sí puede, pero él no, o ella no, ¿sí? Y es como que se produce un adormecimiento, un acostumbramiento, ¿verdad? Uno se adormece, se acostumbra, es como que ya no es novedad. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas.
pero parece que ya no son tan nuevas y no son tan buenas a veces. A veces hay gente que le hablas de ir a la iglesia y dice, no, ¿para qué voy a ir ahí? No sabes la gente que hay ahí. Bueno, los mendocinos dicen así, con este cantito. Y yo hice un proceso al que, obviamente, ¿quién intervino en ese proceso? Ya mis padres habían sembrado en mí. Quedaba que me saliera el Espíritu de Dios al encuentro. Alguien muy importante para nosotros. Es la palabra y el Espíritu, son los dos. Una cosa es que yo tenga conocimiento de Dios y otra cosa es que yo tenga revelación de Dios. Una cosa es que yo tenga una vida donde camino porque conozco los principios y camino mentalmente, y otra cosa es cuando yo tengo un Cristo revelado a mi vida, un cristianismo revelado. Quiero aclarar, la palabra revelación no la estoy relacionando con que vamos a escribir un libro nuevo de la Biblia, una revelación, algo nuevo, sino iluminación, ¿sí? Cuando yo vivo una vida iluminada por Dios, ¿sí? La palabra dice, lámpara es a mis pies. O sea, la lámpara me va alumbrando, ¿sí? ¿Y qué alumbra? Mi camino, el mío, mi vida, mis proyectos, mi forma de pensar. Dice en Hebreos que Él, que es una espada que penetra y juzga y discierne los pensamientos. O sea, yo pongo mis pensamientos delante del Señor y Él me dice, esto está bien así, Señor, yo estoy bien como estoy pensando o estoy equivocada. ¿No les ha pasado? Que ahí uno dice, no, pero yo lo analizo y creo que está bien a la conclusión que llego. Pero uno, ¿qué hace? Dice, bueno, Señor, es tu palabra que me alumbra y me va a decir que si lo que yo estoy pensando y a la conclusión que estoy llegando es la correcta, ¿sí? Entonces vamos a ver la diferencia entre revelación o iluminación, un Cristo revelado, déjenme decirlo así, un Cristo revelado a nuestra vida, o si yo tengo un conocimiento de Cristo. Yo quiero tomar de esto que es simple, básicamente hay tres grandes diferencias entre personas que tienen un Cristo revelado a un Cristo que solamente habita, que tienen información, ¿sí? Uno de ellos es el sabor. El sabor. Una lo disfrutó, ¿verdad? Y la otra simplemente leyó. En Jeremías 15:6, fíjense cómo Jeremías dice a la hora de leer la palabra. Dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Las devoré. Lo habla como si fuera un postre, como la que Maya comió, ¿sí? Las devoró, ¡qué rico! ¿Saben de qué me habla eso? De esto. Que hay un paladar espiritual, donde yo saboreo y donde yo disfruto. Por el contrario, la que leía la receta solamente se quedó ahí, ¿verdad? ¿Vieron? ¿No les ha pasado que cuando leen receta terminan con hambre? Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor estás leyendo la receta de algo que probaste y te acordás y decís, ay, sí, qué rico, qué es esto, qué bueno. Ya me pasa que leo y termino haciendo las recetas para poder disfrutarlas. Entonces, número 1, el sabor. Yo veo, hay gente que la escucho hablar del Señor y te das cuenta, me ha pasado así hablar con hermanos en la iglesia que te hablan así, como cuando hablan de un postre. Ay, hermano, ¿viste esta palabra qué hermosa? El Señor me habló así, así, así. Y vos decís, sí, tiene paladar, está vivo, tiene capacidad de gustar del Señor. Y en 2 Corintios 3:6 dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando dice que la letra mata, no te está hablando de las letras del diario, de la revista,
de cualquier libro, de la misma letra que es la palabra de Dios. Otras versiones dicen que es la ley. Si la ley te mata, vos decís, ¿cómo? ¿La Biblia la mata? ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que Jesús también? Porque dice que el que rechaza a Cristo, él es piedra de tropiezo. Y los que lo han rechazado ya han sido condenados. O sea que no es cuestión de que conozco a Cristo nada más, sino que qué resultados obtengo yo de eso. Y a mí en particular me trató mucho Dios con este versículo. No de la letra, va más allá de la letra, va más allá. Porque ¿quién es el que da vida? ¿Qué es vivificar? Dar vida. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. En San Juan también dice, ¿quién nos iba a guiar a toda verdad? El Espíritu nos guía. Quiere decir que yo a la verdad no puedo ir sola. Yo tengo que ir acompañada del maestro de ese manual. No puedo ir sola. Hay mucha gente que ha ido sola y ha tergiversado doctrinas, ha formado sectas. Leen un versículo y tergiversan todo. ¿Ustedes creen que fueron acompañados por el Espíritu? No. ¿Qué significa ir acompañado por el Espíritu? Es que yo le ceda mi voluntad a Dios y le diga, Señor, yo voy a abrir tu palabra, yo te voy a buscar, háblame porque te necesito, tener un espíritu humilde para que Él, a través de su palabra, me vivifique. ¿Sí? Es acerca de la letra, de la ley. A ver, yo les voy a hacer una pregunta, a ver qué me contestan. ¿Para qué Dios dio los 10 mandamientos? Tiene 2 funciones. En realidad era para regular, ¿sí? Para que la sociedad viviera mejor, ¿sí? Pero en realidad hay una intención más de fondo que Pablo la explica en Romanos, cuando dice cuando él se ve en la ley, cuando él se da cuenta que no puede cumplir con todo lo que Dios le dice, porque si vos no cumplís una, es como que te mandaste todas, ¿verdad? La ley, ¿sabes para qué viene? Viene como si yo te pusiera un espejo. Vos estás despeinada, sucia, pero no te ves. ¿Y cómo sabes cuándo algo es bueno o cuándo algo es malo? Para eso vino la ley, para mostrarte el pecado. ¿Se entiende? Para mí es re importante que esto se entienda, porque es la profundidad del Evangelio. Esta es la profundidad del Evangelio. Yo les recomiendo que lean el libro de Romanos. Es maravilloso, es nuestra base. Entonces supongamos que Melanie está despeinada, con un moco acá, un chicle acá, bueno, con lagañas. Y yo le quiero explicar a ella, pero ella no se ve. Y yo le digo, pero Melanie, si vieras vos cómo tenés los ojos. A ver, no sé, yo me pinto los ojos, a veces me olvido y me rasco así, quedo toda negra. Digo, ay, si me pinté, ¿ah? Sí, a mí no. Bueno, ¿y cómo le explicás? ¿Cómo hizo Dios para explicar a la humanidad? Entonces vino con la ley como un espejo y le dijo, mira, esta es mi expectativa, este es el modelo. Te dejo acá. ¿Cuánto tiempo nos dejó con la ley? Con los mandamientos. Bastante, ¿verdad? Hasta que Cristo vino. Exactamente. Entonces cuando yo voy, el hombre natural, no importa cuántas veces venga a la iglesia, ojo, miren lo que estoy hablando, no importa si es nacida de familia cristiana, automáticamente el hombre natural, la mujer en su estado natural, la inercia, digamos, es decir, a ver, ¿cómo es esto? Esto es lo que se entiende en lo natural. Ajá, Jesús me ama, yo debo caminar bien. Y empezamos con los debo. ¿Sí? Tenemos como instintivamente una lista para cumplir. ¿Quién tiene una lista personal? No, pues esta no me la puedo mandar. No, esto ya está mal. Esto puede ser, esto me pasa, esto no. ¿Verdad? Que relacionamos que Cristo, nuestra vida cristiana es eso, es como una lista de requerimientos, una lista de lo que yo debería hacer, una lista de lo que yo debería cumplir. Encima, no solo está la lista personal, para colmo, vienen otros y nos ponen otra lista. No, Melanie, porque vos si querés ministrar vas a tener que usar un sombrero amarillo, aunque no te guste. Entonces ella nota, sí.
sombrero amarillo. Para ser espiritual tengo que tener un sombrero amarillo. Si no, no agrado a Dios si no tengo el sombrero amarillo. Eso es lo natural. Hasta ahí llegamos nosotros con nuestras propias fuerzas. Hasta ahí nada más. Cuando una persona se confronta a la ley, queda así, parada frente al espejo. Ahora, ¿el espejo te da recursos para cambiar? No. Vos podés estar mirándote, pero si no tenés un peine, si no tenés agua, un toallón, no vas a poder arreglar la situación. ¿Entienden? ¿Cuál fue la idea de Dios con esto? Que dijéramos, me rindo, no puedo. ¿Quién lo dijo? Pablo dijo, miserable de mí. Y si Pablo dijo miserable de mí, ¿qué queda de mí? ¿Verdad? Así que no es malo rendirse. No es malo. Bajen la línea de estándar. Bajen que los están esperando del otro lado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, en primer lugar, es el sabor. Quise dar un pequeño enfoque de lo que significa vivir en la letra. Que la letra te mata, te condena. ¿Por qué? Porque es que ella no te puede... Siempre te va a faltar algo. Siempre. Cuando ustedes se miran a sí mismas, y es tan feo eso, díganme si no es cierto, sentí que siempre te falta algo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Qué feo es cuando, por ejemplo, los papás no hacen sentir bien a sus hijos. Y no sé si les ha pasado que te dejan como, no los padres o cualquiera, siempre te faltó. Siempre lo tuyo, sí, pero podrías haber... Está bien que exijamos para que la gente crezca, pero también tiene que haber ese amor, ese reconocimiento. Si no, siempre quedas ahí frustrado, siempre viviendo la vida cristiana como que me falta, me falta, me falta. ¿Qué te falta? ¿A dónde querés llegar? Si el Señor te conoció así como eras, y Él te va a ir cambiando a medida que vaya tratando con vos. Entonces, número 1, el sabor. Número 2, la transformación. Si ustedes tienen que ir a sacarse un análisis de sangre, pregunto, ¿se pueden comer una porción de una tarta de frutilla? No. ¿Cómo vamos a sacarnos un análisis? En ayunas. Mi papá una vez, no sé qué había comido, cerdo, no sé qué. Y le digo, ¿cómo te fue con el análisis? Ay, Erika, me dice, me retaron. Dice que no podían no sé qué, porque dice que mi sangre era como una manteca. Claro, por la grasa. Pero ahora lo que hace es, se cuida un mes antes de sacarse el análisis para que le salga bien el análisis, pero después sigue comiendo todo lo que come. Digo, bueno, tampoco es la idea. Pero cuando nosotros comemos algo, ese algo, por ejemplo, Maya, yo ya no puedo ver el pedazo de tarta que ella se comió, ¿verdad? A menos que ella se meta los dedos. Pero ya tampoco. ¿Por qué? Porque es parte de ella. Inmediatamente, por ejemplo, yo no conozco mucho, pero la sangre, ¿vieron cuando uno le baja la presión? Te comes un caramelo y ese caramelo va por tu sangre y te transforma, te cambia, inmediatamente te sube la presión. Cuando nosotros tenemos un Cristo revelado a nuestra vida, una vida cristiana revelada, una relación con Dios, somos transformados. No es posible que vos, después de un estudio bíblico, quedes igual. No es posible que si Cristo se ha revelado en tu vida, quedes igual. No digo que vas a ser la Madre Teresa, porque no. Vamos en un proceso, ¿sí? Pero hay una transformación, hay un cambio. En cambio, la persona que solamente tiene información es como la que leyó las recetas, ¿verdad? ¿Tu nombre? ¿Me dijiste? Ay, Martina, perdón. Como Martina, o sea, Martina puede leerse una receta de un lechón asado, de un postre, ¿le va a hacer mal? ¿La va a modificar? No, ¿verdad? No, podemos leer lo que queramos. En la Biblia también, vos podés leer lo que quieras.
Pero si en tu vida no está la voluntad de decir, Señor, yo te busco a vos, busco tu palabra para ser transformada, no me va a servir. Y ahí está la diferencia. Por eso es que tenemos una triste realidad de que hay personas que dicen, por ejemplo, yo tengo 50 años en el Evangelio. Bueno, ¿verdad? Y vos decís, mira, 50 y todavía no aprende, ¿verdad? Que tiene el mismo carácter podrido, saluda igual, se pelea por lo mismo. Y vos decís, ¿pero dónde estuvo? Claro, porque el tema no es cuántos años, sino si has madurado en el Señor. Yo he visto en mi iglesia personas nuevas, más ubicadas en Dios y más espirituales que las personas que llevan años en la iglesia. Parece que sumar años si no te vas a jubilar. Esto no estamos para jubilarnos, sino para cambiar, ¿sí? Un ejemplo de transformación en Lucas 18, el 11 y el 13, si alguien lo puede leer. Acá tenemos dos ejemplos, como recién, la que comía tarta y la que leía. Los dos sabían, ojo, los dos sabían. Pero fíjense cómo uno aborda su oración. ¿Cómo la aborda? Pues yo no hago lo que él hace. Él sabía que el otro tenía una lista de cosas malas, pero él creía que la de él no estaba, no existía delante de Dios. ¿Quién fue transformado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál de los dos? El cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos. Bueno, recién mencionaba, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Saben que una vez fui a una fiesta y por error me senté debajo de un reflector muy fuerte y dije, está bueno la luz, está linda la música, pero a los 5 minutos se me hirvió el cerebro, porque la luz no está para la cabeza, la luz dice que va a los pies, ¿sí? No solamente es mental, sino mi vida práctica. Bájala a los pies porque se te va a cocinar el cerebro. ¿Sí? Entonces, sabor, el número 1, y transformación. Y por último, la diferencia es que hay una saciedad. ¿Está bien dicho? ¿Saciedad? Digo, capaz que yo me invento palabras. Bueno, por ahí invento palabras. Pero si se entiende, saciedad. ¿Qué es saciedad? Satisfecho. Yo puedo agarrar un manual de recetas, de hecho lo tengo, pero jamás me va a llenar, jamás voy a seguir teniendo hambre. Y fíjense que en San Juan 6:35, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Lo pueden leer? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, claro, produce saciedad. Produce saciedad, muy bien. Sí. Cuando alguien que dice ser hijo de Dios, porque viene a la iglesia, porque tiene cierta rutina, pero busca en el pecado, o tiene una doble vida, significa que no tiene saciedad. Porque a quien Cristo habita, no necesita más nada. Una cosa es que, todos caemos en pecado, porque involuntariamente ofendemos, porque somos imperfectos. Pero cuando yo tengo una vida doble, o sea, intencional, planificada, que por un lado hago una cosa, pero por otro lado soy otra, significa que no estás teniendo un Cristo que te produce saciedad, que solamente has tenido un contacto con quién es Él, pero que no estás viviendo en Él. Y ahí es donde está la diferencia. Como ustedes cantaban recién, Jesucristo, basta. ¿No han ido a comer y que les siguen ofreciendo, ustedes están hasta acá? Y comen, acá me ha pasado desde que llego. Pero otro poquito, Erika, qué poquito que has comido, ¿no es cierto, Ani? Que me serviste una milanesa así gigante y me comí. Y yo cuando vi que me sirvió, voy a quedar mal con la Ani porque esto no lo voy a poder comer. ¿Por qué? Porque uno tiene un lugar, un espacio y no hay más, ¿verdad? El corazón también, cuando Cristo lo llena, lo habita completo y no entra más nada. Por eso yo les digo, es un consejo. ¿Usted quiere ahorrar? Una de las formas de ahorrar es, cuando van al súper, no vayan con hambre.
Porque cuando vas con hambre, decís, ay, este salamito, ay, el queso untable, el yogurcito, la galletita, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque vas con hambre y todo lo que hay te lo querés llevar. El cristiano que está lleno de Dios, vos lo podés poner en medio de la oscuridad, pueden venir miles de tentaciones, pero no lo van a mover, porque Él está lleno. Él no necesita llenar ningún vacío, porque Jesucristo basta. ¿Lo entienden? Entonces son 3 cosas. ¿Cuál era la primera? El sabor. La segunda. Y la tercera, la saciedad. ¿Ustedes creen que es casualidad que lo que el Señor eligió, cuál es la reunión que el Señor instituyó y que nos dijo cómo hacerla? La Santa Cena. Él dijo, bueno, yo quiero que me recuerden. Fíjense, qué maravilloso. Yo quiero que me recuerden. ¿Cómo podemos hacer? Miren, algunos dicen, bueno, cada vez que veas el arco iris, vas a recordar el pacto que hice. Cada vez que... hay gente que dice, bueno, cada vez que yo escuche tal canción, mi amor, una canción romántica, me acuerdo de él, ¿verdad? Es como que, bueno, cada uno dice, ¿con qué quiero que me recuerden? Y el Señor también dijo, ¿con qué quiero que me recuerden? Con el pan y con el vino, que es algo que pasa para adentro, que se incorpora. Quiero que ellas me recuerden. Quiero que ellas recuerden que no es una religión. Quiero que ellas recuerden que yo quiero transformar sus vidas. Quiero que ellas recuerden que yo he venido a sanar el diseño original que fue en Adán cuando fue dañado, ¿verdad? El pecado, la naturaleza de pecado nos afectó a todas por igual. Dice que no hay justo ni un uno. Y Él quiere que internalicemos, porque esto es vida. Esto es vida. Esto es vida. Por eso, ¿saben qué? Por eso cuesta mucho que gente que aún aquí ha sido instruida, digo aquí como símbolo de la iglesia en general, reconozca que necesita un Salvador. ¿Ustedes saben cuándo alguien reconoce un Salvador? Cuando se ve perdido, no antes. Si yo voy a una playa y hay una pareja que está en una reposera, bajo las palmeras, tomando una bebida, disfrutando, y yo voy y le digo, vení, que hay un problema y que yo te voy a sacar y que yo te voy a salvar, y ellos ven que está todo en calma, me van a decir, ¿de qué me vas a salvar? Si yo estoy bien. No hay luz. Entonces, no solamente para nosotros, sino cuando predicamos, le tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que esa persona reciba la luz de Dios y vea su condición. Nosotros hoy tenemos que analizar nuestra condición delante de Dios. Hubo una iglesia en Apocalipsis que el Señor le dijo, tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada. Pero yo digo, pero yo veo y yo te voy a decir lo que yo pienso de vos. Que estás desnuda y que eres miserable. Y estamos hablando de una iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia que solo tenía información y que se sintió segura de sí misma y no buscó bajo la luz del Espíritu. Esto es un llamado de alerta. Estamos en los últimos tiempos, el Señor viene y hay un filtro muy grande y Dios nos está llamando a cada una de nosotras. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.